Olá, profe, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas noches. tal? Buenas noches. Hola Daniela, qué suerte que estás en mi grupo. Tanto tiempo. Me siento vieja ya, así cuando estaban en el primero, en el segundo, después en el cuarto. Dios mío, ustedes ya están creciendo mucho ya. Desde el primer año son mis alumnos. Ya se están por recibir, ya qué gusto. Les dije luego que el tiempo iba a pasar rápido. En algún momento se iban a recibir y ahora ya son alumnos del cuarto. Eh, es muy bueno ver eso. Bueno, eh, como les estaba diciendo, vieron, les mandé tres cosas. Les mandé la clase, que es la clase de hoy, que dice clase magistral, creo que puse. Generalmente le voy a poner clase magistral a lo que mi clase que voy a desarrollar. Después les mandé eh, una clase, uy, una clase que decía, profe, mi audio del celular no funciona para Audiovir. ¿Por qué no funciona? Ah, para Bucefaner. Ah, está bueno. Bueno, les mandé este prototipo de, de historia clínica. Bueno, este que dice prototipo de historia clínica, no sé si aparece en mi pantalla. Me avisan si aparece, por favor. Yo les compartí. Entonces, bueno, gracias. Entonces yo les compartí esto en Word. Yo quiero que ustedes tengan con ustedes, yo no sé quién va a ser el profesor de la práctica, pero casi todos los profesores de la práctica tenemos esta misma historia clínica. Bueno, ¿qué pasa con esta historia clínica? Este es un modelo que nosotros usamos para las prácticas. Es similar a lo que está en el hospital, pero yo les voy a mostrar lo que hay en el hospital. También le subí a la plataforma. Le subí y vamos a ir analizando. Entonces, a ver, ¿qué dice? Recording in progress. Ahí sí parece. Bueno, en- Bueno, ahí aparece otra vez. Bueno, entonces este es un prototipo de historia clínica, de todo, en semiología médica, ¿verdad? De todo lo que ustedes le tienen que preguntar al paciente. Entonces, yo les recomiendo que descarguen e impriman. La gente, impriman ¿por qué? Porque van a tener que usar para la práctica. En 2 semanas más creo que ya empiezan las prácticas ustedes. Creo que final de junio dijo el coordinador, ¿verdad? Bueno, entonces tengan esto a su lado, como una cola, como un copiatín. ¿Por qué? Este es un copiatín, una cola linda, no es un copiatín feo, ¿verdad? Porque acá nosotros les dejamos lo que es la semiología de todo, o sea, que toda la semiología de los síntomas con los que los pacientes van a venir, dolor, fiebre, disnea, edema, tos, expectoración, hemoptisis, ictericia, cianosis, lo, lo básico generalmente ustedes van a tener acá. Entonces con eso ustedes van a poder defenderse ya. Entonces acá están todas las partes. Nosotros entre hoy y la próxima clase vamos a empezar a desarrollar todo esto. O sea que para que ustedes entiendan qué es una historia clínica. Es largo, creo que esto tiene 9 páginas, pero acá está todo, gente. Eh, esto es una ayuda hermosa. Esto creo que vino de mi facultad luego, ¿verdad? No me acuerdo bien qué hizo, pero para mí que hizo una de las chicas de mi facultad. Y yo sé que todo el mundo tiene, entonces es muy bueno. Tipo, ¿qué le vas a preguntar al paciente? ¿Qué tenés que recordarte? Todito tienen. Entonces, esto impriman y tengan con ustedes. Bueno, esto era una introducción. Vamos a empezar entonces. Buenas noches para los que llegaron recién. Hoy vamos a dar historia clínica. Hoy y creo que la próxima clase también, porque eh, es muy largo. Entonces quiero explicarle todo necesito que sepan. Bueno,
Eso, el primero que les estaba mostrando es lo que yo tengo para mostrarle a ustedes. Después tengo otro que es, ¿qué pasó? Este subí también, que es la historia clínica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por eso así les decía, HC, Historia Clínica del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esto es acá del Paraguay, ven nuestra banderita ahí, ¿verdad? Esto es lo que ustedes van a encontrar en el hospital cuando se vayan al hospital. Esto es lo que ustedes van a tener que rellenar. Entonces es lo mismo que ese otro que yo les pasé en Word. Solo que el otro que yo les pasé en Word están las preguntas que vos tenés que hacerle al paciente. En cambio, en este el Ministerio de Salud ya no está más eso, ¿verdad? Porque en teoría ustedes ya saben todo ya lo que le van a preguntar a su paciente. Entonces, entonces quiero que miren, quiero que comiencen a entender qué es lo que es una historia clínica. Yo les voy a desarrollar todo esto. Les voy a explicar parte por parte qué poner. Por ejemplo, en este que es del ministerio, dice datos generales del establecimiento. Eso es para que nosotros pongamos el servicio que estamos, en el servicio que estamos, si es clínica médica, cirugía, gineco, pediatría u otro servicio, por ejemplo, oncología, alguna traumatología, que no son así los grandes servicios, sino que son servicios más específicos. Entonces, en otros le ponemos qué es lo que estamos teniendo. Establecimiento de salud es el hospital donde nosotros estamos. Hospital Regional de Ciudad del Este, Hospital Distrital, Puesto de Salud, Hospital Nacional, IPS, Hospital Regional del IPS. Entonces, o sea que el lugar donde ustedes estén. Después dice región sanitaria. Región sanitaria, a nosotros nos corresponde la 10ª región. Alto Paraná, que es nuestro departamento, nosotros estamos en Ciudad del Este, es la capital de Alto Paraná, que es el departamento, que sería el estado en portugués, o sea, como se divide en Brasil, el estado es Alto Paraná, la ciudad es Ciudad del Este. Y en la región sanitaria que corresponde es la 10ª. 10ª es la que a nosotros nos corresponde. El distrito Ciudad del Este. La fecha de ingreso, el día que ingresó el paciente, la hora y el minuto, gente. Día, mes, año se pone. Y la hora y el minuto. Las 15:20, las 18:20. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos saber cuándo llegó nuestro paciente. Esos son los datos generales. Eso nosotros no ponemos en nuestra historia clínica, ese que yo les pasé en Word. En ese no. Después están los datos del paciente o de la paciente, ¿verdad? Ahí, documento de identificación, cédula, en el caso cédula de identidad, que es paraguaya, ¿verdad? Pasaporte, si un extranjero que está de paso, no porta, si no tiene, no está teniendo, no tiene ningún documento, no conoce, ¿verdad? O en el caso de algún extranjero le ponemos ahí el pasaporte y le especificamos tipo EGG, ¿verdad? En el caso de los brasileros, ¿verdad? Después nombre, apellido, eso es todo lo que siempre van a tener. Ahí van a poner todos los datos de filiación. Entonces yo les voy a ir explicando hoy cómo rellenar esto, cómo preguntar, cuáles son las cosas importantes que nosotros vemos. Esperen un rato. Que nosotros vemos entonces. Eso es, entonces, esto ustedes van a mirar, tipo tarea de casa, mirar y empezar a conocer. Yo les voy a hablar todo lo que ustedes, de esto, pero así en PowerPoint. Vemos. ¿Les aparece mi PowerPoint? Bueno. Sí, parece. Está bien, gracias. Bueno, entonces ahí nuestro pacientito viene y nos cuenta qué es lo que le pasa, qué es lo que le duele, qué tiene, ¿verdad? Entonces nosotros le preguntamos. Dice ahí, el paciente nos dice,
Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Dice, ¿verdad? Y tenés hambre, sueño y sed, ¿verdad? En teoría. Entonces, iba a ser lindo si así nomás fuera nuestro diagnóstico, ¿verdad? Pero más o menos es eso. Si nosotros le preguntamos al paciente, el paciente me va a contar qué es lo que tiene. Si yo no le pregunto o no le sé preguntar, mi paciente tampoco me va a decir. Entonces, esta caricatura a eso hace referencia. No estoy tomando café, estoy tomando coca. Eh, Hoy es esos días en donde querés tomar coca, entonces hay que tomar coca. Pero en una taza, simulando que estoy tomando un café, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar entonces de conceptos generales de semio y de historia clínica. Hoy va a ser toda historia clínica. Ya saben que la semiología viene del griego, o sea, que es una palabra compuesta que viene del griego. Es discusión de los signos y síntomas. Entonces, el estudio de todo aquello que por su propia naturaleza o simple convención evoca la idea de otra cosa. Entonces, nosotros vamos a estudiar eso que el paciente nos cuenta en semiología, así como le estaba diciendo en la clase anterior. Vamos a analizar del por qué tiene fiebre nuestro pacientito y cómo es su fiebre y cuándo es su fiebre. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando. Ya saben que la propedéutica clínica es el estudio de los conocimientos preparatorios necesarios para la enseñanza clínica y se divide en semiología y sindromología. En otros países, yo creo que en Cuba y todo lo que están un poquitito más para arriba, ellos no dicen semiología, sino que dicen propedéutica. Creo que Argentina también usa esa forma, en vez de semiología médica, usa propedéutica clínica y ahí divide, tanto teórica como práctica. Si por ahí miran las mallas de otras universidades así, pero nosotros en Paraguay, semiología médica es nuestra materia. Entonces, la sindromología es el estudio de los síndromes de un grupo de signos y síntomas que forman un conjunto clínico que puede obedecer a muchas causas, ¿verdad? Entonces, el síndrome, por ejemplo, síndrome ictérico. El paciente viene amarillito, la ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas. Eso vamos a estudiar en su momento. La semiotecnia estudia los métodos, los procedimientos, los recursos y técnica para obtener el síntoma. O sea, cómo yo le pregunto, cómo yo le veo, cómo le toco, cómo le percuto y cómo le ausculto al paciente. Percusión, gente, para la gente que no sabe todavía o que nunca escuchó, percusión es hacer así. A ver si me sale. Mi luz nomás es muy pobre. Bueno, es como si fuera, esto es la superficie del órgano. Entonces yo voy a hacer una maniobra que es así. Tipo como un tamborcito, vas a tocar. Eso es percusión. Inspección es mirarle, palparle, percutirle y después auscultarle con el estetoscopio. Entonces todo eso yo voy a hacer en la semiotécnica. Eso ustedes van a aprender en la práctica. Yo les voy a enseñar algo, pero después ustedes en la práctica tienen que, o sea, el profesor les va a evaluar eso ahora. Yo ya no voy a poder hacer eso. Bueno. Entonces, la semiología es el estudio de los signos y síntomas de la enfermedad. La idea es construir un síndrome, que es un conjunto de signos y síntomas. Por ejemplo, mi paciente viene, como les decía ya, me dice que tiene fiebre, pero yo puedo constatar eso. Pues, o sea, que al final va a ser un signo. ¿Por qué? Porque yo le voy a tomar la temperatura y veo si mi paciente tiene 39 grados. ¿Entienden? El dolor, las náuseas, los mareos son síntomas. El paciente me cuenta, pero yo no me estoy mareando ahí con mi paciente, ¿entienden? Entonces, mi paciente me dice que está mareado, que está hinchado, que tiene náuseas, que tiene dolor. ¿Cuánto te duele? Sí le puedo preguntar, pero si me miente es otra cosa, o sea, yo no puedo saber eso. En cambio, la palidez yo veo. Si estás pálido, ¿verdad? Estás amarillo, estás edematoso, estás hinchado. Entonces, eso yo puedo evaluar en el paciente. Y ahí construyo un síndrome. La clase anterior ya les dije también cuáles son los tipos de síntomas. Podemos tener síntomas generales, que tipo la astenia y adinamia.
ay, doctor, vengo a consultar porque creo que no tengo ganas de nada. Y tipo, pero ¿por qué no tenés ganas de nada? No sé, estoy muy cansada, me duele todo el cuerpo. Entonces, todos podemos tener eso, tipo, tuve un mal día y estoy cansada, ¿verdad? No, no, es muy específico. Después están los más específicos. Por ejemplo, la tos. Cuando hablamos de tos, sí, nosotros ya pensamos en el sistema respiratorio, ¿verdad? Claro que la tos también puede ser por reflujo gastroesofágico, o sea que algo gástrico, pero es más difícil. Después están los patognomónicos, tipo, él tiene eso y sí o sí va a ser esa enfermedad. Y después están los prodrómicos, que se presentan antes de la enfermedad. Antes de la enfermedad. Entonces, nosotros vamos a ir viendo eso con los pacientes. Bueno, ¿cómo llegamos, gente, al diagnóstico? De tanto preguntarle al paciente y de tanto inspeccionarle, llegamos al diagnóstico. Pero ¿quién nos va a llevar? Nos va a llevar a llegar a ese diagnóstico. Es una historia clínica. Entonces, nosotros tenemos que escucharle ese cuento al paciente y ahí nosotros vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, por fin, ¿qué es la historia clínica? Allá abajo le puse bien grande, gente. La historia clínica es un documento legal. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros hacemos mal una historia clínica, podemos hacer mal un diagnóstico y podemos irnos a la cárcel gracias a la historia clínica. O la historia clínica puede defendernos de ir a parar a la cárcel. Entonces tenemos que aprender a hacer bien. Les voy a contar algo así que estoy muy orgullosa, ¿verdad? Y mis alumnos, mis ex alumnos se fueron a la práctica la semana pasada y hicieron su historia clínica y estaban también los internos. Y bueno, los internos son alumnos del quinto a punto de ser médicos. Y dice que la historia clínica de mis alumnos fue mucho más completa y mucho más linda, ¿verdad? Y yo estoy re orgullosa de ellos, porque quiere decir que tanto mi esfuerzo como el de ellos, porque ellos son los que estudian, dio fruto, ¿verdad? Y ellos me dijeron, profe, estamos muy felices, vinimos muy emocionados porque nuestra historia clínica fue mucho mejor que la del interno, nos felicitaron todo ahí. Entonces, no sé, tipo, si se esfuerzan, van a saber hacer una historia clínica, porque hacer una historia clínica no es fácil. O sea, que tiene sus pasos, tiene sus técnicas, tiene sus mañas, como le decimos en español, ¿verdad? Entonces, van a aprender, o sea, espero que aprendan, ¿verdad? Entonces, la historia clínica es un documento legal, eso de ahí partimos. Entonces, tenemos que hacer bien, no tiene que haber errores, no tiene que haber enmiendas. No puedo estar yo rayando, borrando, eliminando. Entonces, por eso tenemos que hacer bien. Entonces, ¿qué es una historia clínica? Es el registro de la información obtenida en la entrevista médico-paciente. Entonces, todo lo que yo le pregunto va a estar ahí a través de un interrogatorio y de un examen físico y de los resultados de los métodos auxiliares utilizados. Al final de mi diagnóstico presuntivo, yo voy a poner qué es lo que yo le estoy encontrando en qué método auxiliar yo voy a usar en ese paciente, ¿verdad? Dice que es una narración escrita, ordenada de todos los datos relativos al enfermo. Tiene que ser bien ordenada, gente. Anteriores y actuales. A mí sí me interesa saber qué le pasó a mi paciente días antes de lo que él empezó, o sea, que cuántos días ya está empezando con cuántos días ya están estos síntomas. O me interesa saber si este tipo de síntomas él tuvo ya días antes. Entonces, necesito saber, tengo que preguntarle. Yo les voy a enseñar cómo preguntar eso. También tengo que saber datos personales. ¿Quién tiene su prendido su nadie? Esperen un rato.
¿Quién tiene? Oh, desculpa, cara. Que caiu e voltou aqui, foi mal. Ah, bueno, no hay problema. Es que mi oído es muy sensible y yo tengo este auricular y me duele. Yo, por ejemplo, no sé, no creo que sea autista, pero a mí me asustan los ruidos. Van a verlo si me ven en vivo cuando doy las clases, si se cae algo, ¡pum! Sí o sí me asusta. Pero bueno, ese ya es un problema que traigo de antes. Bueno, entonces necesito saber los problemas personales del paciente, tipo cuáles son sus patologías, si él es diabético, si él es hipertenso. Entonces, todo le vamos a preguntar. Y familiares. Entonces, si su familiar tiene, por ejemplo, hermanos, si el hermano es asmático, viene la mamá y me dice, doctora, mi hijo, o sea, viene a la urgencia y paciente de 2 años, supongamos. Entonces viene con dificultad respiratoria, con un ruidito diferente que se llama sibilancia, todo lo que quiera. Y yo le pregunto a la mamá, ¿tenés otro hijo? Sí, tiene 4 años. ¿Y él tiene algún problema? Sí, doctora, él es asmático. Entonces, lo más probable es que este bebé, que su hermanito también sea asmático. El bebé de 2 años, bebé, le digo, pero el niño de 2 años no me va a contar que es asmático. La mamá me va a contar en este caso, ¿verdad? Pero datos familiares también son importantes. Saber que el papá murió por infarto agudo de miocardio también es importante. Saber que el papá tuvo cáncer de colon también es importante. Entonces, varias cosas. Entre cosas anteriores, ahora, ¿qué le vamos a preguntar? Le vamos a preguntar al paciente si ya tuvo COVID. Ese va a ser ahora la nueva moda. O sea, no la nueva moda, ¿verdad? Está mal decirle nueva moda, pero tipo, eso le vamos a preguntar sí o sí. Yo, por ejemplo, todo lo que soy ahora inútil le atribuyo al COVID. Cuando tengo lagunas mentales, cuando tengo sueño, cuando estoy más disneica, todo es post-COVID para mí, ¿verdad? Pero entonces ustedes le van a preguntar al paciente, ¿tuviste recién COVID? Ahora, otra cosa que le van a preguntar ahora, por ejemplo, si se van al hospital, ¿te aplicaste la vacuna? A la gente, ¿verdad? Porque puede ser una reacción a la vacuna. Lo mismo cuando están rotando por pediatría, viene la mamá desesperada, ¿verdad? Doctor, está con fiebre mi hijo. ¿Y qué le pasó? Y no, nada. Y no se aplicó vacuna en estos días, había sido que se aplicó unos días antes, ¿entienden? Entonces, tipo, esas cosas tienen que preguntarle. Entonces, todos los actuales familiares, la historia clínica tiene que ser clara, precisa, con orden lógico y cronológico detallado. Les voy a explicar cuando demos antecedentes de la enfermedad actual, cómo tiene que ser así ordenadito. La gente que es desordenada tiene que escribir, tipo, todo lo escribimos, ¿verdad? El paciente te cuenta, doctor, me duele mi cabeza. Bueno, ¿hace cuántos días? 5 días. Entonces ustedes ponen en su cuaderno, 5 días dolor de cabeza. Después le preguntas, antes de eso, ¿qué te pasó? Nada. No tuviste tos, no tuviste fiebre, no tuviste náusea. Ah, sí, un día antes tuve náusea. Entonces, 6 días antes de que mi paciente entre en esa urgencia o se interne conmigo, ya empezó ya con náuseas, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer cronológicamente. Siempre se empieza con lo más antiguo, pero tampoco voy a poner 2 años antes, ¿me entienden? Tiene que ser algo que está pasando ahora. ¿Por qué mi paciente vino a consultar? ¿Qué pasaron en esos días? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces tiene que tener un orden lógico y cronológico detallado. Les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, con relación a los derechos del paciente y la historia clínica. El hospital tiene la obligación de que la historia clínica sea confidencial. Y ojo, gente, ustedes el año que viene, este año, se van a ir al hospital cuando sean internos también. Supongamos que Bianca se internó y Mateus quiere saber por qué se internó Bianca. Y Amanda justo ese día estaba de guardia. Ella es interna y está en la guardia. Y agarra, entonces Mateus le escribe a Amanda y le dice, Amanda, por favor, ¿qué le pasó a Bianca? ¿Por qué se internó? Y se va Amanda y quita la foto de la historia clínica y le manda a Mateus.
¿entiende? Y Mateus había sido, no le quería a Bianca. Eso es mentira, ¿verdad? Le quiere a Bianca. Somos todos compañeros. No le quería a Bianca, entonces Mateo empieza a contar y a mandar la historia clínica de su foto por ahí. Eso no se puede hacer, gente. Podemos nosotros entre médicos comentarnos, entre médicos, incluyéndole a ustedes, comentar un caso. Ya les dije ya eso, ¿verdad? Comentamos entre nosotros, pero la historia clínica es algo confidencial. Nosotros no podemos empezar a publicar, salvo que usemos como ejemplo para un caso clínico. Pero ahí yo no voy a poner Bianca, tatán, tatán, sino que puedo poner las iniciales o pongo nomás paciente de sexo femenino de tantos años, como mi ejemplo. O le puedo pedir a la paciente, le digo, ¿sabes qué, Bianca? Me gustó mucho tu enfermedad, por decir así. Entonces, y quiero usar tu caso para mostrar en una conferencia tal o para hacer un estudio. Entonces, si ella te dice, sí, no hay problema, doctor, puede usar mi caso clínico, perfecto. Pero generalmente no usamos el caso clínico porque es un documento legal. Entonces, eso tienen que tener en cuenta. Espérenme un minuto. Bueno, el archivo central del hospital velará por esa confidencialidad. Si la historia clínica es solicitada por un servicio, este será responsable del uso, conservación y devolución. Por ejemplo, mi paciente se internó en el servicio de clínica médica y el servicio de ginecología necesita. Entonces le pide, en todos los hospitales tenemos un archivo central y se van, entonces buscan. Yo me acuerdo, por ejemplo, si tu paciente se interna varias veces y vos querés la historia clínica de su primera cirugía, te puedes ir a buscar en el archivo central. Cuando sean alumnos del quinto y eso, sí o sí les van a mandar al archivo central y te pasas 3 horas eso buscando la historia clínica del paciente, ¿verdad? Porque está todo ordenado por fecha y por año y por servicio. Entonces eso se guarda. Por 5 a 10 años se guarda, ¿verdad? Ahora ya todo está digitalizado. Entonces se puede ya levantar así en nubes nomás, ¿verdad? Pero generalmente se tiene impreso. En caso de publicación, no constarán los datos que puedan llevar a la identificación, salvo si el usuario da su permiso por escrito, así como le decía, si vamos a usar para un congreso. La historia clínica no debe salir del hospital, salvo que sea demandada por la justicia. Entonces, ustedes van a ver mucho eso en el hospital. Viene y le quieren acusar al médico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les voy a decir? Viene el Ministerio Público y solicita una copia de la historia clínica. Entonces, por eso les digo, eso nos salva y eso nos lleva también a la cárcel. No, pero acá está escrito, doctor, que él vino de esta forma. Imposible es que sobreviva, ¿entienden? Entonces, tenemos que escribir. Los médicos no queremos escribir. Y yo sé que ustedes ya entran en ese grupo también. Ay, así nomás vamos a hacer. Cualquier cosa nomás ponemos, ¿verdad? Tenemos que escribir. Eso nos salva. Yo les cuento así un caso de un niño. El niño tenía dolor abdominal, fiebre, y los padres le llevaron al médico naturalista porque creyeron que tenían el famoso aruru, que es en guaraní un hinchazón del abdomen. Había sido que este niño tenía apendicitis. Bueno, ustedes saben que si no tratamos la apendicitis se perfora y hace una peritonitis. ¿Qué pasó? Los padres le llevaron varias veces, los participantes le llevaron varias veces a la médica y le hizo una, ¿cómo les voy a decir? Una marca, no sé si ya estudiaron cuando dieron guaraní, o en algún, le hace una marca, les voy a dibujar cómo es. Le hace una marca en el abdomen que se llama Yehai, escribir.
le hacen así 2 marcas, a ver si ven, con así 2 rayas. Algunas veces le hacen como shock de abella también, como un tatetí nosotros le decimos. Le hace eso en el abdomen con la espina de la naranja, de la planta de naranja. Bueno, y eso supuestamente es la cura. Más algunas infusiones caseras, algunos ya. Bueno, ¿qué pasó con este niño? Él vino 5 días después, ya con peritonitis, y cuando le evaluó la doctora, yo era interna, me acuerdo, y esto es todo, dijimos luego, esto se fue al médico, sí, me fui al médico, contó la mamá, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Se le evaluó todo, una peritonitis, se entró a quirófano de urgencia, el apéndice todo reventado. ¿Qué pasó? El niño tuvo que irse a terapia y casi se murió. Supongamos que moría. Si muere ese niño, ¿qué va a pasar? Los padres van a venir y van a decir, ay no, él murió porque fue tu a internet. ¿Quién es Jonathan Castro? Los otros me escuchan de alguien más que yo soy internet. ¿Sí? ¿No? Aquí se escucha. ¿Me escuchas Sí, ya, sí. Jonathan? Jonathan. ¿O no? Sí. Doctora, un minuto nomás. Después volvemos a conectarnos. ¿Está bien? Volvemos a conectarnos cuando cae mi conexión. ¿Está bien? En el mismo link había sido. Entonces en el mismo. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando la médica le evalúa a ese paciente, tiene que escribir todo. Tiene que escribir que el paciente hace 5 días ya estaba con un cuadro así y así, y que ella le encuentra tiene que describir lo que hay en el abdomen, con un abdomen en tabla, con unas pequeñas escoriaciones, o sea que esas rayas hay que escribir que se ve en el abdomen, que la paciente hace 5 días, que la madre hace 5 días ya le está dando infusiones caseras. Todo eso tenemos que escribir. ¿Por qué? Porque eso nos va a defender en caso de que la mamá denuncie y que diga que el bebé murió. Recording in progress. Que está assistindo futebol. Suerte que no nos tocó la clase en el día que jugaba Paraguay y Brasil. O si no, no sé qué iba a pasar ese día. Ay, yo iba a ficar brava porque perdió Paraguay. En realidad me dormí ese día. Yo ni escuché, ese día morí. Creo que a las 8 de la noche ya dormí. Después nomás a la mañana vi todos los memes. Pobre Paraguay. Pero bueno, son cosas de fútbol. No nos da de comer, así que no nos importa. Solamente lo que nos da de comer tienen que importar. Bueno, van conectándose. Entonces, ¿por qué era importante en el caso de este paciente hacer una buena historia clínica? Porque si ellos quieren echarnos una culpa a nosotros los médicos, nosotros tenemos cómo defendernos. Entonces hay que escribir todo. Escriban todo y más cuando somos residentes. Cuando somos residentes, ¿qué pasa?
El hospital todavía no cubre. El hospital todavía no puede defender. Pero... Esperen que Gracias. Bueno, entonces, cuando estamos haciendo la residencia, sí, todo bien, ahí tenemos cómo defendernos, pero cuando ya estamos solos, cuando ya no tenemos el amparo de nuestro jefe, entonces tenemos que tratar de escribir todo. Bueno, ¿cuáles son los tipos de historia clínica que podemos tener? Podemos tener uno de urgencia, que es un poco más corto, de la consulta externa, que sería del consultorio, tipo ahí le preguntamos nomás cosas más básicas, escribimos. Lo que ustedes van a aprender ahora es hacer una historia clínica completa de hospitalización. Entonces siempre van a preguntar, profe, ¿pero en qué momento le vamos a preguntar? Porque hacer una historia clínica de hospitalización lleva 1 hora y media, gente. No es así tan rápido ni tan fácil, porque la idea es evaluarle desde la punta del cabello hasta el pie, todo, de arriba para abajo, tenemos que revisarle, porque no puede pues salir el paciente con una patología no diagnosticada si estuvo internado 2 semanas en el hospital por otra cosa. Esa otra cosa que tiene también tenemos que descubrir, o sea que se cree que eso tenemos que hacer, ¿verdad? Hay también historias clínicas de promoción y prevención de procedimientos que son así más ambulatoriales y ocupacional también. Según la especialidad, tenemos de ginecobstetricia. En el de ginecobstetricia más profundo. Ahí, por ejemplo, le preguntamos a la mujer, ¿verdad? Porque no hay hombre, ¿verdad? A la mujer le preguntamos su fecha primera menstruación. Si ya es menopáusica, ¿cuándo la última vez que menstruó? Tenemos que preguntarle a los cuántos años tuvo su primera relación sexual. Cuántos días menstrua, cómo menstrua, cuántos hijos tuvo, cuántos abortos, cuántos cesáreas, parto vía vaginal, todo lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese es más detallado. El pediátrico también. El pediátrico es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber con cuántos kilos nació el niño que está consultando conmigo. ¿Por qué tengo que saber eso? Porque el niño tiene que ir subiendo de peso de acuerdo a los meses. Entonces, ¿qué pasa si mi niño no sube de peso? No sube de talla, que sería altura. Quiere decir que hay algún retraso. ¿Por qué ese retraso pondoestatural? Entonces tengo que identificar si mi bebé nació prematuro o ya nació postérmino, después de los días, de los meses, de la semana establecida. Entonces, ¿qué le pasó en ese tiempo? Entonces, todas esas cosas sí interesan en pediatría. Yo ya no le pregunto a un señor de 50 años con cuánto kilo naciste, ¿verdad? Porque lo más probable es que no sepa, ¿verdad? Pero tipo no viene al caso. Pero a un niño de 1 año sí, es importante, de 6 meses. Eso es muy importante, ¿verdad? Las personas que tienen cáncer también se dice que se hace una historia clínica con relación a ellos. O sea que se va viendo que hace cuánto empezó su cáncer, qué características tiene. Entonces hay un apartado otra vez para eso. Pero si ustedes saben hacer esto que yo les voy a enseñar, ya tienen 90% ganado. Bueno, ¿cuáles son las partes de una historia clínica? Nosotros tenemos 3 partes. La anamnesis, el interrogatorio, es 70%. Imagínense, preguntarle bien al paciente ya me va a dar una gran sospecha de qué es lo que puede tener, un 70%. El examen físico me aporta un 20%, o sea que tocarle, palparle, ocultarle, todo lo que ustedes quieran, y un 10% los métodos auxiliares de diagnóstico. Por eso es lo que les digo a mis alumnos del tercero. Ustedes en el tercero prácticamente ya tienen todo, gente, porque ustedes ya dieron todo patomédica, ya dieron fisiopato,
dieron anatomía patológica. Y prácticamente ya están en la puerta de saber todo. Ahora con semiomédica van a consolidar nomás su conocimiento. Ya es ahí un bolo da cereja, ¿cómo se dice? ¿Verdad? A cereja tu bolo. Entonces, al revés me salió. Entonces ya están muy bien. Entonces tenemos que tener un ojo clínico. Tenemos que tener, la clínica sigue siendo soberana, como se dice. Entonces yo le veo a mi paciente, le pregunto, algo ya me está diciendo que puede tener. Bueno, cuando van a leer la historia clínica ustedes, cuando van a defender su historia clínica en el hospital, tienen que tener en cuenta algunos detalles. Por ejemplo, siempre a la derecha del paciente. Esa es la forma correcta de posicionarnos cuando vamos a evaluarle a un paciente, porque todo tiene que tener un orden, una estructura. No puedo pues yo irme y ponerme, hola señora, vos sos doña... Yo tengo que tener una posición, una forma, una postura de médico. O si no, mi paciente no me va a creer, ¿entienden? Entonces, las chicas se van con su cabello recogido, bueno, los muchachos que tienen cabello largo también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo le quiero evaluar a mi paciente, muchas veces nuestro cabello cuando está largo se cae encima del paciente y eso queda feo. Eso, ahora que estamos en tiempo de COVID, sí que peor, gente, ¿verdad? No sabemos cuál es el foco de transmisión, o sea, que sabemos, ¿verdad? Pero hasta el cabello puede ser, ¿verdad? Entonces, siempre, chicas y muchachos, cuando van a hacer su práctica, recójanse bien el cabello, por ejemplo, cuando le van a ocultar, cuando le van a percutir, traten de no tener muchos accesorios. La vez pasada, en uno de mis exámenes finales, una de las chicas sabía muchísimo, pero no se podía escuchar su percusión porque ella tenía muchísimas pulseras. Y tipo, tum, 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 hacía todo ruidito su pulsera, ¿verdad? Y nunca yo podía escuchar qué es lo que ella estaba percutiendo, ni ella no podía escuchar. ¿Entienden? Entonces siempre traten de, sí, lleven una pulserita, pero no 5 pulseras por ahí que hagan un ruidazo. Solamente su reloj lo que tienen que tener. O sea, eso sí tienen que tener, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una buena postura y tenemos que agarrar así con nuestra plancheta, así que ustedes van a leer una historia clínica, agarran bien su plancheta y con voz de tenor se dice, ¿verdad? ¿Qué significa con voz de tenor? Una voz clara. Yo sé que cuando leemos nuestra historia clínica tenemos miedo, a todos nos pasa, ¿verdad? Pero entonces nos posicionamos cuando vamos a presentar una historia clínica frente a nuestro jefe o cuando van a rendir un examen final, ¿por qué siempre a la derecha del paciente? Porque esa es, o sea que no hay un porqué en el sentido de que por qué no me pongo a la izquierda, porque tiene que haber un orden nomás. Acuérdense que para nosotros medicina es tipo, es muy militar nuestra forma de estudiar y nuestra forma de actuar. Entonces siempre tiene que haber un orden. Entonces a la derecha del paciente, nosotros nos ponemos para poder observarle bien al paciente. Algunas veces sí te podés poner a los pies del paciente. ¿Cuándo? Cuando la maniobra requiere. Entonces vos te pones a la derecha del paciente, presentas a tu paciente y después, si vas a hacer una maniobra, te pones hacia los pies del paciente o hacia la cabeza del paciente o hacia la izquierda del paciente y ahí realizas tu maniobra y volvés otra vez. Yo me acuerdo, después me van a decir, pero profe, si la camilla está pegada a la pared, sí, hay casos en donde es imposible, ¿verdad? Pero generalmente sí se puede, se deja un espacio para que entre el médico y pueda evaluarle a su paciente, ¿verdad? Yo me acuerdo que en mi facultad, en cirugía, le aplazaron a una chica porque se puso a la izquierda del paciente, ¿verdad? Me pareció muy absurdo ya, ¿verdad? Pero los jefes más antiguos, tipo, no te perdonan eso. Vos llegás y vas a presentar a tu paciente y te pones a la izquierda, afuera, a plazo en la final. No te dan tiempo ¿cómo les voy a decir? De defenderte, ¿verdad? Entonces, es para una
mejor organización también, para una mejor evaluación. Pero como les decía, existen maniobras, es padrón. Tienen que entonces siempre ponerse a la derecha del paciente. Es un padrón que se tiene. Y hablar claramente. Hay algunos servicios que no te permiten cuando sos residente o cuando sos interno leer la historia, sino que tenés que decir de tu cabeza todito. Tenés que conocer las 16, las 20 camas. Un poco absurdo algunas veces, ¿verdad? Porque vos podés confundirte, ¿verdad? Pero les hablo de algunos servicios, son así. Yo me acuerdo de mi examen final de semioquirúrgica. Entré con mi plancheta y el profesor me pidió mi plancheta, ¿verdad? ¿Puedes darme tu plancheta? Y obviamente le dije que sí. Bueno, presentame tu paciente, me dijo, ¿verdad? Mi mente se quedó en blanco. Y yo le miraba al señor y quería llorar, más si bien me acuerdo, ¿verdad? Entonces muchos te dicen, vos tenés que conocerle a tu paciente porque la idea es que vos todos los días estés con tu paciente y que sepas qué es lo que tiene, ¿verdad? Entonces, cuando van a presentar una historia clínica, se ponen a la derecha y siempre le saludan al paciente. Entonces, ustedes entran y cuando van a hacer su recorrida, siempre le saludan al paciente. Buen día, señor, vamos a empezar la recorrida. Buen día, señor, te voy a evaluar. Siempre, 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 gente. Eso también se tiene mucho en cuenta en los médicos, ¿verdad? Porque no pueden ir a tocarle al paciente, como siempre les digo. Bueno, empezamos entonces con la primera parte de la historia clínica, que es la anamnesis. La anamnesis, gente, es el interrogatorio, todo lo que yo le voy a preguntar a mi paciente. Es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo. Acá la anamnesis tiene varios pasos, pero solamente preguntar, nada de tocar todavía. Conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Ahí yo le voy a preguntar, ¿cómo está hecha tu casa? Esos memes que siempre vemos en el Instagram, ¿verdad? Tipo, tu casa es de paja, de techo, de zinc. Bueno, ahí en la anamnesis entra todo eso. Para aprender a interrogar al paciente y obtener una historia clínica adecuada, se requiere de una guía organizada y objetiva. O sea, se dan cuenta como todo tiene que ser muy organizado. Vos no podés nomás irte, hola señor, te duele tu cabeza, ¿entendés? No, es así. Hola señor, yo soy la doctora Bianca, te voy a revisar cómo te llamas, cuántos años tenés, de dónde sos, dónde naciste, ¿entienden? Así tiene que ser, no puede venir directo ya vos y tocarle ya al paciente. Solamente así se puede realizar la elaboración de historias, de evitar elaborar historias ambiguas, superficiales, desorganizadas, artificiosas, inventar una historia clínica y redundante, tampoco es de que tengas tanto. No es necesario saber que la paciente es separada porque su marido traiuela, ¿entendés? Tipo, eso es relevante, ¿verdad? Separada nomás se pone, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya son redundantes. Les voy a ir mostrando algunas historias clínicas en donde hay mucha redundancia para que usted entienda. Bueno, entonces tenemos que tener confianza, respeto, buen trato. Dirigir la entrevista, saber preguntar, saber qué es lo que yo le voy a preguntar a mi paciente. Saber escuchar, no puedo pararle a mi paciente. Usar lenguaje claro, o sea, que preguntarle de acuerdo al nivel de mi paciente, ¿verdad? Entonces yo tengo que siempre tratar de que él me entienda. Escoger la información necesaria. Entonces, de todo lo que mi paciente me cuenta, yo tengo que organizar bien eso. Entonces ahí dice, habla de tu última oportunidad, ¿verdad? Tipo, ahí es cuando el paciente me tiene que contar todo. Pero para que el paciente me quiera contar todo, yo necesito inspirarle confianza. ¿Me entienden? Si él no confía en mí, no me va a contar todo. Entonces yo no voy a poder hacer un diagnóstico correcto. Acá estamos nosotros, los estudiantes y el médico,
viniendo, ¿verdad? Para hacer la historia clínica del paciente. Y ahí dice, lo agarre su ticket, ¿verdad? Porque pobre paciente, hay veces pasan 4 grupos de estudiantes acá en el hospital regional donde estamos. Hacemos todas las facultades prácticamente la práctica. Hace la UNE, la UPE, la UPAP, la UNINTER, que son las más grandes, ¿verdad? Entonces, ahí veces el paciente hinchoa de nosotros, ¿verdad? Pero tranquilo nomás, si no quiere hablar, pasan más tarde nomás. Le pueden traer una botella de agua y le regalan eso. Hay veces el paciente no puede comer nada, entonces le traen una botella de agua y le dicen, ¿sabes qué? Te queremos preguntar algunas cosas, con todo el respeto del mundo, porque todos necesitamos ser respetados. Imagínense, a alguien le está doliendo y ustedes vienen ahí, y tu baño es afuera o adentro de la casa, ¿verdad? ¿Qué te va a querer escuchar el pobre paciente cuando sos estudiante, ¿verdad? Pero siempre se consigue, ¿verdad? Con mucho respeto y con mucho amor. Bueno, ¿cuáles son los componentes de la anamnesis, gente? Comenzamos. Datos de filiación. Les voy a ir desglosando cada uno. Vamos a detallar todito. Entonces, hay datos de filiación, la información de mi paciente. Después, los datos fueron aportados por quién contó lo que está pasando. Después viene el motivo de consulta. ¿Por qué consulta mi paciente? ¿Por qué vino? Dolor de cabeza, fiebre, malestar, dificultad para respirar. Les voy a poner después cuáles son los posibles tipos, motivos de consulta. Después están los antecedentes de la enfermedad actual. Este es el famoso AEA. El AEA, gente, es el corazón de la historia clínica. Yo necesito que ustedes aprendan a hacer. Si ustedes aprenden a hacer AEA, van a saber diagnosticar. Les firmo, les aseguro, porque van a saber, la AEA es, mi paciente hace 5 días viene con tos y catarro. Hace 4 días empezó con dificultad para respirar. Hace 3 días tiene fiebre. Entonces, bien organizado, bien cronológico y con las características que ustedes les van a ir preguntando. También tenemos que ver antecedentes remotos de la enfermedad actual, que es el famoso AREA. AEA y AREA. Antecedentes que algo que le pasó al paciente cerca, que tiene relación con lo que ahora está teniendo. Tipo, si él no interesa lo que pasó hace 10 años, eso ponemos en antecedentes patológicos personales. Ahí ponemos si mi paciente es hipertenso, dislipidémico. Después le voy a mostrar todo. Esto es citar nomás. Antecedentes patológicos familiares, todo lo relacionado a su familia, su esposa, su hijo, su hija, porque si hay alguna enfermedad hereditaria, entonces probablemente sus hijos también van a tener. Resumen de admisiones previas, cuántas veces se internó, por qué, cuándo, dónde, cómo. Revisión por aparatos y sistemas, sigue siendo anamnesis, porque ahí yo le voy a preguntar nomás a mi paciente, yo no le voy a tocar todavía. Todavía no es examen físico, gente. Todo es pregunta. Y hábitos e influencias del ambiente. Ahí le voy a preguntar cuánto come, cuánto hace de pipí, cuánto hace de popó, cuánto toma de café, todas esas cosas. Después viene por fin el examen físico, que es tocarle a mi paciente o mirarle a mi paciente. Viene signos vitales. En signos vitales también entran peso, talla, o sea que signos vitales no es peso, talla, ¿verdad? Pero en esa parte también le ponemos peso, talla, índice de masa corporal, ¿está bien? ¿Por qué? Porque eso me ayuda principalmente en los niños. Yo a los niños tengo que pesarle, porque la medicación para los niños viene por kilogramo peso. Al año que viene van a aprender eso en pediatría, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo darle antibiótico a un niño de 10 kilos que a un niño de 25 kilos. Entonces, todo eso tengo que ver. Ectoscopía. También tengo una clase solo de ectoscopía. Ectoscopía es como yo le veo al paciente. Entonces, si me van a describir a mí acá, ¿verdad? Paciente adulta joven, por favor. De sexo femenino, de 33 años de edad, cuya edad cronológica coincide con la biológica,
que aparento tener 33 años, ¿verdad? Sentada, qué tipo de hábito tengo, si estoy gordita, si estoy más flaca, entonces todo eso se le describe. Si ya les voy a mostrar la cara que tengo, ¿verdad? Tipo cansada, cara disneica, dolorosa, todo eso vamos a describir. Después viene revisión por aparatos y sistemas. Ahí sí le voy a tocar a mi paciente. Ahí ya al fin le vamos a hacer la revisión. Y eso es por aparato y sistema. Respiratorio, evaluamos de una forma. Cardio, evaluamos de otra forma. Abdomen, sistema neurológico, genitourinario. Entonces eso vamos a ir viendo. Y por fin hacemos la conformación diagnóstica. O sea que yo creo que mi paciente tiene un síndrome ictérico, un síndrome doloroso de origen a determinar, un síndrome febril. No sé de dónde viene su fiebre. Passou aí. Ah, Dylan! Que é isso? A bichinha fez uma foquinha. A senhora destruiu o casaco, não foi? Deixa não. Tá. Poxa, Que é isso aí, galera? ¿Qué pasó, niñas? Entonces, hacemos la conformación diagnóstica. Eso entonces más o menos serían los pasos de nuestra historia clínica. Nosotros vamos a llegar hasta revisión por aparato y sistemas. Y después ya conformación diagnóstica, ustedes hacen, o sea que ustedes ya saben más o menos qué puede tener. Entonces empezamos datos de filiación. ¿Qué vamos a poner en los datos de filiación? Nombres y apellidos. Esto es muy importante, gente, porque podemos tener personas homónimas, creo que se dice, ¿verdad? Las personas que tienen el mismo nombre y el mismo apellido en una misma sala. Entonces, cuando los hospitales son muy grandes, suele ocurrir eso. Entonces, pongan el nombre completo. José María dos Santos Pintos. ¿Entienden? Así todo luego. Junior otra vez, como suele ser, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Lo que sea. Entonces, pongan todo. Si ustedes le están preguntando al paciente, pueden pedirle su documento, ¿verdad? O sea, que le piden y para poder escribir bien. El sexo, tenemos dos sexos nomás, femenino, masculino. Si la otra persona se identifica con otra, o sea, que si ella se identifica, ¿cómo le dicen? No olvidé recién. Tipo, es hombre y se identifica como mujer, ¿verdad? Eso pueden ponerle el nombre y apellido al lado. Pero, ¿por qué necesitamos saber si es femenino o masculino? Porque existen enfermedades que son prevalentes en hombres y otras prevalentes en mujeres, independientemente si la persona se denomina de otro sexo. Entonces, tipo, siempre vas a ser José y siempre puedes tener problemas de próstata aunque seas María. ¿Entiendes? No es preconceito ni nada, pero yo como médico necesito saber quién es mi paciente. Una hernia, por ejemplo. Hay hernias que se dan más en mujeres, hay hernias que se dan más en hombres, enfermedades reumáticas, cánceres. ¿Entienden? Un cáncer de mama generalmente o sea, que se ve más en mujeres, pero el cáncer de mama en hombres es más fulminante. Es más raro, pero puede tener también, pero es más peligroso. Entonces, ponen femenino y masculino. La edad es importante, ¿por qué? Tanto la edad como la fecha de nacimiento. Porque yo, por ejemplo, tengo 33 años y ponerle que puedo, si estoy enferma, puedo tener una cara de 50 años. O sea, hay días que tengo cara de 50 años, ¿verdad? Pero existen personas que tienen cáncer, ya están así en un estado avanzado y su cara no aparenta la edad que tienen. Entonces vos mirás así y decís, ¿por qué tiene esta edad? Algunas veces tienen alguna patología crónica, ¿verdad? Que le va deformando también. Entonces ponemos la edad. La nacionalidad. Es muy importante saber la nacionalidad porque existen enfermedades que son más prevalentes en ciertas nacionalidades. Entonces a mí ya me tiene que abrir eso mi ojo, ¿verdad? Tipo, él es de esa nacionalidad. Entonces puede tener esto. Fecha de nacimiento.
Cuando nació, como le decía, el lugar de nacimiento. Él nació en esta ciudad, pero ahora está viviendo en otra ciudad. Entonces, eso también es importante. Entonces ponen ustedes, nació en, ¿dónde era que nació Bianca? En Maceió, Alagoas, ¿verdad? Entonces, pero ahora vive, ¿dónde está? Lugar de nacimiento, acá abajo tiene que decir algo. Esperen. No aparece nomás mi pantalla correctamente. Domicilio actual. Acá abajo aparece domicilio actual. Entonces, domicilio actual. Ella nació en Alagoas, pero ella está viviendo ahora está viviendo en Foz de Iguazú. Entonces, existen enfermedades que son prevalentes para, por ejemplo, Alagoas. Entonces, yo tengo que saber que si ella es de Alagoas, yo puedo pensar entonces que hay cosas que hay de allá, que son de allá, ¿verdad? Entonces, eso me tiene que ayudar a pensar. Por eso le pregunto, ¿dónde nació, pero dónde vive actualmente? Me mudé hace 3 años a Foz de Iguazú. Estado civil, si es soltera, casada, unión libre, divorciada, separada, viuda. Entonces, eso también se escribe, ¿verdad? Dependiendo, entonces, si es una... le preguntamos con todo el respeto, ¿verdad? Después tenemos ocupación anterior y ocupación actual. ¿Qué pasa con la ocupación anterior y ocupación actual? Es muy importante saber qué tiene, o sea, en qué trabaja o en qué trabajaba el paciente. No sé si les conté. Yo me acuerdo cuando estaba rotando en mi práctica de semio, pero me tocaba práctica con un neumólogo. O sea, que me tocaba rotar con un neumólogo y era de semio. Nos llegó un señor que tenía tos. Hace varios años tenía tos, ¿verdad? Y él no fumaba. Pero este paciente ¿cómo les voy a decir? Trabajaba hacía pozo. Es posero. Entonces, la gente que hace pozo, ustedes saben que eso se inhala o sea que hay mucho polvo. Imagínense, él tenía 40 años de ser posero. Todo el tiempo, inclusive cuando se cava un pozo, se emite un gas que muchas veces te marea. No sé si ya vieron cuando alguien está cavando un pozo, ¿verdad? Entonces eso te marea. Inclusive no puedes entrar a una profundidad a mucha profundidad, ¿verdad? Entonces este señor, como esa era su ocupación, él iba siempre inhalando un poco de polvo, un poco de tierra, eso iba entrando. Y eso infiltró en sus pulmones y tuvo o sea, que tuvo problema respiratorio, pero a causa de eso. A él le parecía raro porque él nunca fumó, ¿verdad? Tipo, ¿por qué voy a tener problemas respiratorios si no fumo, ¿verdad? Entonces, la ocupación es importante. Por ejemplo, si la persona maneja materiales nocivos como plomo, mercurio, uranio, cobalto, un poco más difícil de ver acá en nuestros días, ¿verdad? Pero antiguamente las pinturas de las casas tenían mucho plomo. Plomo es chumbo. ¿Qué pasaba? Los pintores desarrollaban también enfermedades respiratorias. Ahora nomás ya se prohibió, ¿verdad? O sea que las pinturas ya no tienen plomo, ¿verdad? Contacto con sustancias que son alergénicas. Por ejemplo, neumopatía de los granjeros. Las personas que trabajan en granjas, principalmente de aves, esa pluma va eliminando unas pequeñas partículas que pueden lastimarnos. Entonces,
nosotros tenemos que preguntarle en qué trabaja o en qué trabajaba. Sí o sí, gente. En el Reválida también se suele preguntar todas estas enfermedades, ¿cómo se dice? Enfermedades ocupacionales, creo que les dicen, ¿verdad? Entonces tienen que saber todo lo que es neumopatía del granjero. También los ambientes de trabajo, por ejemplo, si hay mucho polvo, humo, vapores, gases, pueden causar enfermedades respiratorias. Exposición a radiaciones. Las personas que trabajan en el campo y que están expuestas al sol directamente. Entonces puede venir y te puede decir, doctora, ¿sabes que tengo algo, una mancha en la piel? Un señor del campo. O el hijo se da cuenta de que tiene un lunar enorme. Había sido esa persona todo el tiempo, trabajó en el campo, trabajó con ropa sin protección y desarrolló cáncer. Van a ver muchas personas. Inclusive creo que tuve 2 casos de unos conocidos alumnos, sus padres desarrollaron cáncer de piel a raíz de la exposición prolongada al sol, ¿verdad? Entonces tienen que ver eso también siempre con el paciente. Los rayos X también, las personas que trabajan en los lugares donde se emiten rayos también pueden padecer algunas patologías. Exposición a ruidos muy altos, ruidos excesivos pueden causar hipoacusia, sordera también o falta de atención. Entonces, las personas que no usan una protección correcta o que no les dan una protección, ellos pueden desarrollar actitud o postura en el trabajo. Entonces el paciente viene y se queja por dolor en la columna, dolor de costado. Le preguntas en qué trabaja y trabaja, había sido en un call center, 8 horas sentado, solamente se levanta para ir a orinar y después vuelve. Obviamente que si no tiene una buena postura o no tiene una silla correcta, te va a relastimar tu paciente, ¿verdad? Entonces, tenemos que preguntarle eso. También el paciente te puede decir que, les voy a escribir acá en el chat, que es jubilado. Ya no trabajo más. Jubilado es aposentado. Ahí les puse. Entonces les puede decir, no, doctor, yo ya no trabajo más, yo soy jubilado. Feliz de él. Entonces ese es el aposentado. Ah, pero antes trabajaba en tal cosa. ¿Verdad? La raza. La raza también es importante, pero yo no le voy a preguntar, ¿vos qué raza sos, verdad? Porque no, es ofensivo, ¿verdad? Pero tipo la gente se puede molestar. Pero nosotros vamos a ver la raza del paciente, ¿verdad? Entonces existen características para poder identificar. Tenemos una raza o etnia mongólico amarillo, americano rojo, nativo americano, caucásico blanco, malayo o pardo, que son más del sudeste de Asia, y etiópico negro, ¿verdad? Depende entonces de dónde vienen también y de las características. Ustedes van a ver. Lo que más tenemos son los caucásicos blancos. Tenemos algunos pardos también que vienen de paso hacia nuestras regiones, etiópicos o negros. Pero ahí cuando hablamos de negros, hablamos de la gente que es así una raza negra. Entonces nosotros vemos por sus características. Tampoco la persona que es tipo, yo era rubia, pero ahora nomás soy negra. No les digo nomás, tipo, yo soy morena, ¿verdad? Pero no entro todavía en la raza negra. Entonces, la gente que es así raza negra en sí, tiene sus características de los países, ¿verdad? Entonces, el Brasil sí tiene, ¿cómo les voy a decir? Acá no estamos hablando nada preconceito, gente, con mente médica. Entonces, por eso les digo que nosotros no le preguntamos, nosotros ya vemos en los rasgos de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces ponemos eso. ¿Por qué preguntamos raza? ¿Y por qué ponemos la misma cosa? Existen enfermedades que se ven mayoritariamente en raza negra o en la raza blanca o en los que son asiáticos también, ¿verdad? Entonces, eso también, por eso ponemos. Estuve leyendo que algunos tipos ya desconsideran poner esto, ¿verdad? Tipo, está mal, está decir, poner, ¿verdad? Porque ahora puede ser ofensivo para el paciente, pero nosotros no le preguntamos. Entonces yo creo que nunca va a ser ofensivo si no le preguntas. Vos escribís lo que vos como médico, no como persona vulgar, cualquiera, crees y ves y sabes, ¿verdad? Entonces, esto no es
no es nada social, ¿entienden? Bueno, después está la religión, otro problema también, ¿verdad? Le preguntamos, con todo el respeto, ¿qué religión profesás? No creo en Dios. Ah, bueno, tranquilo, más fácil, ¿verdad? Ateo nomás le pones. Pero si es de una religión, perfecto, cristiano, por ejemplo. Entre los cristianos están los católicos, los protestantes, los evangélicos. Entonces, generalmente la persona te dice bien, ¿verdad? Porque, tipo, si está segura de la religión que profesa, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos saber la religión? Porque están algunas sectas dentro de las religiones, porque la religión puede ser más grande, después están las pequeñas sectas. Entonces, que no permiten, por ejemplo, la gente que es testigo de Jehová, no sé si alguien es testigo de Jehová, ellos no permiten transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Tipo, es algo impuro para ellos. Nosotros respetamos, perfecto. Si no quiere que se transfunda, no se te transfunde. Salvo que sea un niño, ¿verdad? Ahí sí podemos entrar en la justicia y pedir, a este niño hay que transfundirle porque él está pasando mal, ¿entienden? Entonces, ese ya es otro problema que vamos a mirar en otro momento. Islam es otra de las religiones, vemos mucho también la gente que viene hacia esto, hacia estos lados. Hay también el hinduismo, mucho también vemos acá en Ciudad del Este, habrán visto mucha gente de India, ¿verdad? Hindi. Entonces también van a ver una religión china también, el budismo, ¿verdad? Entonces esas son las 5 religiones así más populares, ¿verdad? Existen varias otra vez, después están todas las otras sectas. Entonces ustedes pueden poner, ¿verdad? Hare Krishna, creo que es una de las más famositas por acá. Entonces, respetando siempre la creencia del paciente, nosotros respetamos. Pero si va a poner en riesgo su vida y es un menor, ahí sí nosotros ya no hay respeto, ¿verdad? Ahí nosotros nos vamos a la justicia porque, ¿por qué? Porque ellos pueden, la justicia puede venir en contra de nosotros, ¿entienden? Entonces, nosotros respetamos, adulto, respetamos, niños, sí ya podemos poner nuestra mano. Tipificación sanguínea, le preguntamos, señor, ¿sabes cuál es tu grupo de sangre? No le pregunten tipificación porque nadie no va a saber. Es una palabra muy técnica. Entonces le preguntas, ¿qué tipo de sangre tenés? Y ahí te dice, si no sabe, perfecto. Se desconoce, nomás ponemos, ¿verdad? Porque después le vamos a dosar. Si se quedó internado con nosotros y si creemos que le va a faltar transfusión, en algún momento le vamos a tipificar luego. Entonces no hay problema con eso. Bueno, nos falta un minuto. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar para poder finalizar. ¿Está bien? Vamos a conectarnos más unos 15 minutos para terminar bien esta parte. ¿Está bien? Recording in progress. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? Estábamos en fecha y hora de ingreso. Como les dije en el primer momento, fecha y hora de ingreso sí ponemos. Eso sí consta en nuestra historia clínica real. Cuando somos estudiantes, por ejemplo, ahora ustedes están en el cuarto, se van a ir a hacer la historia clínica en el hospital. Entonces usted, por ejemplo, el paciente se internó a las 8 de la mañana, hoy a las 8 de la mañana.
ustedes se van ahora a hacer la práctica y a las 8 de la noche se van y le evalúan. Lo más probable es que el paciente no tenga lo mismo que tenía a las 8 de la mañana. Por eso entonces por eso nosotros le ponemos esa fecha y hora de toma de la historia, cuando el estudiante pone. Pero eso no se pone en la otra historia que es en la historia clínica del hospital. Se dieron cuenta que ese que yo le mostré, ese que dice Ministerio de Salud Pública, solamente dice fecha y hora de ingreso, ¿verdad? Entonces, no es necesario que pongan, ¿verdad? La de abajo, pero cuando somos estudiantes sí, fecha y hora de la toma. Entonces quiere decir que yo ya la encontré de una forma diferente. Le puedo encontrar peor, ¿verdad? Generalmente le encontramos un poquitito mejor, ¿verdad? Si responde ya al tratamiento. O puede estar peor. Gente, toda esa es la primera parte de anamnesis, de datos de filiación. Después le ponemos la segunda parte. Entonces ahí, datos de filiación, todo. Ahora, ¿quién aporta los datos? Es la segunda parte de lo que tenemos. ¿Quién puede aportar los datos? El paciente, si es que él mismo está contando. Entonces, puede aportar el familiar del paciente. ¿Quién puede ser familiar del paciente? Puede ser el mamá, la mamá, la mamá, el papá, el hijo, la hija, el esposo, la esposa, el tío, tía. Un familiar, familiar. Después pueden ser un tercero conocido, por ejemplo, el vecino, la profesora, el profesor, su compañero de trabajo, su jefe. El paciente se desmayó en la oficina y su compañero de trabajo le trajo. El paciente no responde, no puede hablar, está desmayado, no volvió en sí. Entonces, el tercero conocido es el que aporta los datos, ¿me entienden? Entonces, podemos poner tercero conocido. Después está desconocido. ¿Quién puede ser desconocido? El bombero que le encontró o una persona que estaba transitando y le encontró. Eso pueden ser un desconocido. Entonces, alguien que le trajo. Yo le encontré en la calle a este paciente y le traje. ¿Entienden? Entonces, ese puede ser un desconocido. Siempre dar fe de la información, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestra historia clínica? Los datos fueron aportados por el paciente, familiar del paciente, esposa escribe, ¿verdad? Y merecen fe. Merecen fe quiere decir que sí, yo creo que todo lo que me está contando es cierto. Entonces, eso ya depende también de nosotros, ¿verdad? Si le damos fe, si el paciente se confunde todo, si hay mucha contradicción, algunas veces el paciente te dice algo la mamá, te dice algo su esposa, ni vos no entendés, ni ellos no se entienden. Entonces, los datos fueron aportados por la mamá y por el familiar, por el paciente y por la mamá, y merecen relativa fe. Esta segunda parte puede ser relativa fe. O puede ser que no merecen fe también. Todo lo que me dice no concuerda. Cambia de día, cambia de hora, te dice esto, te dice lo otro, entonces no merecen fe. Él no sabe ni quién es. Entonces, ahí hablamos de que la historia no merece fe. Entonces, uno de estos puede entrar en la primera parte. Doctora, en los casos que el propio paciente cuenta historias contradictorias, entonces ahí le pones, los datos fueron aportados por el paciente y merecen relativa fe o no merecen fe. Porque él mismo se puede contradecir. Entonces ahí le pones, los datos fueron aportados por el paciente y merecen relativa fe. Relativa fe, más o menos le estoy creyendo. ¿Entienden? O no merecen fe. Luego. Entonces hay veces que no merecen fe. Entonces, así le pones entonces. No sé quién sos LL. Así mismo. Loren. Entonces así le ponen. Entonces eso es muy importante. No se olviden.
¿Por qué va a ser importante? Cuando redactemos AEA, cuando redactemos la historia, yo tengo que decir, supongamos, ya les adelanto para la siguiente clase, los datos fueron aportados por familiar. Entonces, cuando vos comenzás a contar la historia, tenés que poner, familiar refiere que el paciente comenzó con dolor de abdomen hace 5 días. No podés poner, el paciente refiere. Si el paciente no te habló, entonces tiene que concordar quién aporta los datos con el sustantivo que se va a ir en AEA. Sustantivo, creo que se dice, ¿verdad? Sustantivo, sí, sustantivo. Entonces, ahora vamos a usar nuestro español y nuestro portugués para poder redactar. Yo lo que veo que generalmente ahí nomás está el problema. Los alumnos saben redactar, solamente que con el español nomás se confunden. Entonces yo les voy a corregir. Solo no use yo para, por favor. ¿Por qué? Vamos a usar yo para portugués, español, guaraní. Cuando el paciente te habla en guaraní, sí que ya es desesperante, ¿verdad? Ahí, como la otra vez me contó una alumna, ¿verdad? Ella se fue a hacer la historia clínica de semioquirúrgica y el paciente tuvo una, ¿qué le pasaba? Ah, se rompió la pierna y ella lo único que entendió que le dolía la cabeza y ella hizo una EA de dolor de cabeza y nada que ver, ¿verdad? Entonces, ella no entendía nada de su guaraní. Entonces, puede pasar, gente. No, pero van a aprender. Entonces, acá les puse los datos de filiación. En algunos se ponen también, bueno, vamos a mirar este entonces. Dice, nombre y apellidos. Adrián Cubilla Benítez, edad 18 años, sexo masculino, fecha de nacimiento el 10 de febrero del 95, lugar de nacimiento presidente Franco, nacionalidad paraguaya, estado civil soltero. La nacionalidad siempre es paraguaya, independientemente si es hombre o mujer, porque es nacionalidad. Cuando yo me presento, yo soy Sara Valer, soy paraguaya, ahí uso paraguaya, pero cuando yo me presento. Pero si se presenta un hombre, por ejemplo, yo soy José López, soy paraguayo. Pero si alguien me pregunta, a José, por ejemplo, le preguntan, ¿cuál es tu nacionalidad? Mi nacionalidad es paraguaya, ¿entienden? Entonces, creo que lo mismo pasa en Brasil. La nacionalidad es brasileña o brasilera. Siempre me olvido cómo es. Pero la persona puede ser brasilero o brasilera, ¿entienden? Entonces, eso es otra cosa. Estado civil soltero, domicilio actual, presidente Franco, raza blanca nativa del lugar, grupo sanguíneo desconoce, profesión actual, auxiliar administrativo de una universidad, profesión anterior no refiere. Fecha y hora de ingreso y tenemos fecha y hora de la toma de historia clínica. ¿Qué les parece que les falta? Según lo que ya vimos. Religión. La religión le falta, ¿verdad? Entonces, pueden ponerle ahí también, si no te dice, no sé, no tengo ninguna religión y cree en Dios, y sí creo en Dios, te dice, ¿verdad? Y no sabe referir, también pueden ponerle. Cuando el paciente no sabe contar, no sabe referir. No sabe referir o desconoce. En el caso de la religión, él sí puede saber, o sea que sí tiene que conocer, pero no sabe nomás lo que es, entonces queda mejor no sabe referir. En grupo sanguíneo es mejor ponerle no desconoce, cuando no sabe su grupo sanguíneo. ¿Saben qué también pueden pedirle? Si están acá en Paraguay, pueden pedirle su, ¿cómo se dice? Les voy a mostrar acá. Tengo en mi billetera. ¿Dónde está tu registro para conducir? Licencia de conducir. En la licencia de conducir acá en el Paraguay, acá atrás, no le voy a mostrar mi foto, pero acá atrás dice tu grupo sanguíneo, ¿verdad? Si sos donante y tu grupo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, si por ahí el paciente no sabe, ustedes le pueden revisar esto, ¿verdad? Ahí suele decir. Número de ingresos anteriores en el servicio. Generalmente eso no se pone, Loren.
nosotros no ponemos en el servicio cuántas veces ingresó. Yo ya vi algunas historias clínicas que ponen eso ahora, número de ingresos anteriores en el servicio. Eso nosotros vamos a poner ¿dónde? ¿Cuántas veces se internó? Acá. En resumen de admisiones previas. El paciente se internó 5 veces o el paciente se internó en el 2000 en el Hospital Regional de Ciudad del Este por un cálculo biliar. Y el tratamiento que se le hizo, una cirugía. Y entonces así le ponen, ¿verdad? Entonces, yo vi ya que algunos ponen eso que decís, ¿verdad? ¿Cuántos ingresos tuvo? Pero generalmente, o sea, yo vi que algunos profes explican así, pero en el hospital no se hace así, ¿verdad? Entonces, así nomás ponen. Acá lo que le falta es religión. Y básicamente eso es lo que todos van a tener. No se olviden de su domicilio actual. Acá hay otra cosa que está mal también, en domicilio actual. Dice Presidente Franco. Presidente Franco es una ciudad, no es un barrio. Entonces tienen que poner el barrio siempre. Como les dije ya creo que en la clase anterior, ¿por qué es importante el barrio? Por los brotes que podemos tener. Entonces, si viene un paciente con fiebre y tiene dengue y es de Presidente Franco, del barrio, no sé, del barrio San Lucas de Franco, yo entonces voy a notificar eso, porque dengue se notifica. Hay una hoja para remitir. Entonces se da una alerta epidemiológica diciendo que en Franco, en el barrio San Lucas, hay otra vez dengue. Entonces eso ya hay que tener ojo. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de 2 semanas podemos tener 10 pacientes con dengue, de los cuales 7 se pueden complicar, van a usar nuestra cama de hospital, pueden usar nuestra terapia, pueden morir y tenemos que empezar a prepararnos. ¿Entienden? Por eso lo que tenemos que es saber su domicilio actual, el barrio. Eso sí se le pregunta. Algunas veces tenemos que hacer un croquis. No sé cómo se dice croquis en portugués. Es tipo dibujar dónde vive, a 4 cuadras de la ruta internacional, no sé, Avenida San Blas. Así, algunas veces hay que dibujar luego dónde mismo vive el paciente. Entonces, también su número de contacto, su teléfono, ahora ya se deja también, ¿verdad? No está nomás escrito en la historia, ¿verdad? Pero algunos dejan su número de celular, porque algunas veces necesitamos volver a contactarle al paciente, ¿verdad? Entonces la historia clínica ya se queda. Bueno, hasta acá entonces vamos a dar hoy. No sé qué dice. Hasta quién aporta, ¿verdad? La siguiente clase vamos a ir dando más lo que es historia clínica. Entonces, eso que yo les mandé, yo quiero que miren. Así como les dije, pueden imprimir y ese del Ministerio de Salud vayan mirando y van a ver que hay muchísimas cosas que preguntar. Por eso es lo que es muy complejo semiología. Bueno, fue un placer esta clase. Nos vemos el próximo jueves otra vez. Cualquier cosa le aviso a las chicas que se contactan conmigo. Ok. ¿Está bien? Chau, Mucho chau. gusto. Chau, chau. Chao, chao. Doctora, gracias por hoy. Gracias, doctora.